Aquí definitivamente la teología nos ayuda enormemente. Cuando un creyente se convierte, un pecador se convierte al Señor, tiene una santificación inicial, que significa que ha sido librado de la esclavitud del pecado. Y cuando nosotros lleguemos a la gloria, seremos librados también de la presencia del pecado. Pero entre esas dos etapas, el pecado todavía mora en nosotros y por eso hay una santificación progresiva y una lucha con el pecado. Y yo tengo la convicción de que es de esa lucha que Pablo habla en Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Pablo tenía esa lucha. Y Pablo llega a decir en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. El gran apóstol Pablo está diciendo no solamente que el pecado mora en él, permanece en él, sino que ese pecado se exacerba cuando él quiere hacer el bien. Y eso es importante porque a veces nosotros no nos entendemos a nosotros mismos. Si tú quieres ver la televisión, si tú quieres ver una serie en Netflix, tú no vas a tener lucha. Si tú quieres leer la Biblia, inmediatamente el pecado que mora en ti va a poner toda oposición para que tú no leas la Escritura. Cuando tú quieres orar, el pecado va a poner toda su oposición para que tú no ores. Y si tú no entiendes eso, tú te vas a preguntar, pero ¿qué es lo que está pasando en mí? ¿Por qué yo tengo esta resistencia? Porque tú eres cristiano. Porque todos tenemos esa resistencia. El pecado mora en nosotros. Y así será hasta que entremos a la gloria. Y vas a tener dardos de fuego del maligno con los cuales vas a tener que luchar. Y entra el tema de los pensamientos, que no son únicamente pensamientos lujuriosos. Nosotros tenemos que luchar contra pensamientos egoístas. Nosotros tenemos que luchar con pensamientos orgullosos. Estamos continuamente luchando con las malas motivaciones. De hecho, cada vez que nosotros queremos hacer el bien, nosotros tenemos una lucha porque indudablemente en nuestro hombre interior nosotros queremos hacer el bien para la gloria de Dios, pero el pecado que mora en nosotros también nos lleva a querer hacer el bien para que otros nos vean. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Dejo de hacer el bien para librarme de ese problema? ¿O más bien decido vivir mi vida cristiana pidiéndole al Señor que me ayude con mis motivaciones, que me ayude con esos pensamientos extraviados? Y mientras tanto, yo voy a hacer la voluntad de Dios. ¿O ustedes creen que un predicador cuando se para a predicar no está lleno de tentaciones? Cuando nosotros nos paramos a predicar y sabemos que hay cientos de ojos encima nuestro y cientos de oídos escuchando lo que nosotros oímos, fácilmente nosotros podemos caer en la tentación de querer hacer esas cosas para nuestra propia gloria y no para la gloria de Jesús. Y tenemos que estar continuamente luchando. Decía Thomas Watson que nosotros aún necesitamos que la sangre de Cristo lave las lágrimas de nuestro arrepentimiento. Es una lucha hasta cuando nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados, porque no siempre nosotros sentimos todo el dolor que deberíamos sentir por haber pecado contra Dios. Así que necesitamos que la sangre de Cristo nos lave aún de las lágrimas de nuestro arrepentimiento. Pero gloria al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que tenemos el perdón inicial de Cristo de todos nuestros pecados. Tenemos el perdón continuo de Cristo a lo largo de toda nuestra vida contra todos esos pecados que nos asaltan diariamente. La oveja de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, iglesia en la que el Señor me ha dado el privilegio de servir por ya unos cuantos añitos, la oveja más difícil de IBCJ para mí como pastor soy yo, porque yo vivo conmigo 24/7 y tengo que pastorearme 24/7 y luchar con mis pecados 24/7, y así será hasta que lleguemos a la gloria.